Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, agradecer al querido, entrañable profesor y amigo doctor Gestal la invitación a departir con vosotros aquí esta tarde. He de deciros que de todos los que aquí estamos, el que menos sabe de balneoterapia seguro soy yo. Pero bueno, aportaré mi granito de arena en lo que pueda. Cada vez que a uno le hablan de balneoterapia, cada vez que a uno le hablan, tenga el dolor que tenga de dolor lumbar, y sea la causa la que sea, nada más pensar en el balneario, en el ambiente, en el paisaje y en el entorno, ya uno empieza a mejorar. Ya uno se nota más relajado desde el punto de vista muscular y psíquico y empieza a adoptar una actitud positiva hacia la mejoría. A estas alturas a ninguno de los aquí presentes, por profano que sea en la materia, se le escapa lo que significa dolor lumbar o lo que significa lumbalgia. Es el dolor de la región vertebral y de la paravertebral lumbar, que en la mayoría de los casos, a Dios gracias, es causada por entidades benignas, simples contracturas musculares o patologías mecánicas de no demasiada entidad. Y hablamos de cronificación cuando pues la cosa se prolonga a 3, 4 o 6 meses. El problema no es broma, porque optimistamente visto por la literatura se nos dice clásicamente que entre el 60 y 80% de las personas presentaremos algún tipo de dolor lumbar a lo largo de la vida. Yo creo que estaremos de acuerdo en que si no somos el 100%, realmente se acerca muy mucho. Y el pico de su incidencia viene coincidiendo con el de los años de mayor actividad de vida laboral, entre 25, 30, 55, 60 años. Sigue siendo la principal causa de limitación de la actividad en mayores de 40, 45 y es el origen de una buena parte de las bajas laborales. Las estructuras que integran la columna de todos son conocidas. Todo el mundo sabe que es como un tubo que lleva entre vértebras y discos pues el canal medular que va repartiendo fibras nerviosas a lo largo de todo el cuerpo hasta las extremidades y los pies. Pero no solamente es eso, sino que hay una auténtica tela de araña músculo ligamentosa y aponeurótica que rodea esa estructura central del edificio y que tiene como misión pues ayudar a mantener la estática y al mismo tiempo a mantener propiedades de elasticidad y de movilización sin que todo el edificio se desmorone. Y todas y cada una de esas estructuras, en mayor o menor grado, pueden plantear problema y pueden plantear dolor. ¿Y cuáles son las causas? Pues a día de hoy todavía hay muchas causas que desconocemos o por lo menos que no tenemos muy claras y que en un paciente en concreto nos pueden plantear determinadas dificultades de diagnóstico diferencial, pero de todos es conocido que los espasmos, las contracturas musculares, las lesiones discales, los trastornos de las articulaciones que llamamos facetarias que están detrás de los discos, pueden provocar dolor, lo mismo que de variadas lesiones óseas, compresiones radiculares, los dichosos acuñamientos vertebrales osteoporóticos, y, por desgracia, las infecciones y las neoplasias. A todo el mundo que hoy en día ya no hablamos de radiografías, que todo el mundo las ha visto y más o menos ya casi se atreve a entenderlas, sino que hoy en día ya casi todo el mundo entiende también un poquillo cuando ve una foto de este tipo y ya se da cuenta de que ahí hay un disco desestructurado, echado hacia atrás con emigración o con migración craneal, y que ese disco está seguramente provocando dolor y además comprimiendo la estructura del canal lumbar como una de las causas más típicas y que más conocidas son por todas, ¿no? ¿Y qué factores pueden influir en precipitar ese dolor de espalda? Pues estos y muchos más seguramente. El dichoso envejecimiento, el tema del sobrepeso, la deficiente condición física, el sedentarismo es tremendo para la espalda. Algunas condicionantes genéticas, hay enfermedades como las escoliosis, algunas de ellas, o como la espondilitis anquilosante, que por desgracia tienen un condicionante genético hereditario. Determinadas actividades laborales,
patologías del entorno de la columna que pueden simular o acrecentar el dolor de espalda, etc., ¿no? ¿Y qué hacemos con el tratamiento? ¿Cómo tratamos al paciente? Pues como decía el otro, hay que tratarle bien. Y tratarle bien en el tema de la columna lumbar no es fácil. Precisamos un diagnóstico preciso que a veces no tenemos, pero al menos tenemos, independientemente de la causa, tenemos que intentar que haya unas medidas generales, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que nos vayan encauzando el problema, y ya después intentaremos, si somos capaces, enfocar el problema en este caso en concreto con un tratamiento más específico. En la Guía Europea del Dolor Lumbar se nos insiste siempre en que lo primero es proporcionar una información adecuada al paciente, y eso es así en todas y cada una de las patologías que tratemos, porque el paciente bien informado va a ser un paciente de entrada colaborador que va a participar activamente en el tratamiento y en mejorar su condición física. Siempre se insiste y no ha dejado de insistirse a lo largo del tiempo en el que el hecho de que el paciente debe de intentar mantener actividad. Es decir, el dolor lumbar, cuando además es fuerte, lo que hace es pedirte cama, y lo que hay es que escapar de la cama. En lo que se pueda hay que intentar evitar la atrofia muscular, que después a veces es más difícil de recuperar que la propia causa que motivó el inicio del dolor. Si hay que prescribir fármacos, hay que prescribirlos, y después hablaremos de ellos también, y siempre siguiendo las escalas que habitualmente nos marcan los organismos que se dedican a ello, como la escala analgésica de la OMS, que siempre empieza por el paracetamol. Lo ideal sería que el abordaje del problema fuese multidisciplinar, en el que intervenga pues, el reumatólogo, el médico de familia, el fisioterapeuta, el rehabilitador, etcétera. Pero tal y como está la cosa desde el punto de vista asistencial, va a ser que es complicado. Y ya en estas guías nos comentan el tema de la importancia de la fisioterapia en el agua. El tratamiento en medio acuático siempre se ha considerado una opción muy favorable, porque ahí la terapia manual y los ejercicios ya de por sí van a ser menos dolorosos debido precisamente al menor efecto de la gravedad, y la propia inmersión en el agua disminuye bastante la carga vertical sobre la columna, independientemente de otros beneficios que pueden centrarse en las propiedades mineralo-medicinales que tenga ese agua en concreto, o la temperatura, compuestos orgánicos, etcétera, de los que estoy menos facultado para hablaros que los compañeros ponentes de la mesa y que el propio profesor Gestal. Beneficios que podemos esperar del agua caliente: todos sabemos que reduce el espasmo muscular, que relaja la musculatura, allá donde la pongamos, que alivia el dolor, y que además aumenta el flujo sanguíneo de las zonas afectadas, con lo cual nos está de algún modo ayudando a aportar oxígeno y nutrientes y a eliminar desechos celulares, ¿no? Del agua fría quizás se sabe algo menos o es menos popular, pero estimula termorreceptores, también analgesia, y también actúa sobre el tono muscular. El baño en piscina o jacuzzi permite también que tengamos un cierto efecto similar al que se consigue con la ausencia de gravedad, y el propio ejercicio físico en el agua permite, en ausencia de gravedad, ejercitar mejor musculatura debilitada. Al balneario le tenemos un poco como centro de referencia, como el Hospital del Sergas, desde el punto de vista de la hidrología, desde el punto de vista del tratamiento de termoterapia en medio acuático, ¿no? Es decir, es un poco el sitio, el lugar en el que podemos aplicar la mayoría de estas técnicas y, digamos, además mejor encauzadas y programadas por el grupo de profesionales que allí suelen hacerlo, ¿no? Algunas de las técnicas, no me voy a parar en ello porque soy absolutamente más profano que los compañeros de la mesa, pero que la mayoría estarán aquí incluidas solamente algunas en la lista de las que ellos habitualmente aplican allí. Y no es necesario, por supuesto, comentar que todas estas técnicas deben de ser aplicadas
por gente que se dedique a esto profesionalmente, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y supervisión médica, por supuesto, ¿no? ¿Y qué patologías lumbares serían subsidiarias del beneficio de la terapia en medio acuático? Yo creo que casi todas. Pues probablemente la patología tumoral, por desgracia, no, pero todas las demás, de un modo u otro, se van a beneficiar directo e indirectamente, ¿no? Y los beneficios sabemos también que no se limitan al aparato locomotor, que son beneficios que se extienden pues, al aparato respiratorio, al aparato circulatorio, a la esfera psicoemocional, lo que decíamos, uno ya se anima pensando en el tema del balneario, la relajación muscular, la relajación psíquica, la potenciación de la autoestima, etc., ¿no? Y no vamos a olvidar a la famosa natación, lógicamente, que tiene propiedades indiscutibles para el aparato locomotor en general y no solo para el aparato locomotor, sino para actuar como un deporte que nos disminuye el riesgo cardiovascular, mejora la presión arterial, aumenta indudablemente la resistencia cardiopulmonar, etc. ¿Y qué nos dice la literatura, y pongo entrecomillado, oficial, que es a la que me dedico, sobre las diferentes alternativas terapéuticas de las que disponemos hoy en día para el tratamiento del dolor lumbar? Veréis, para los profanos en el tema, está muy en boga desde hace unos años para aquí el basarnos un poquito, como bien decía el profesor Gestal, en la medicina basada en la evidencia. Y esa medicina basada en la evidencia implica que tiene que haber alguien que muy generalmente, y en este caso en concreto de la colaboración Cochrane, lo hace de forma desinteresada, pues son organismos que nos hacen el trabajo sucio a los médicos, es decir, nos evitan el tener que leernos absolutamente todo lo que sale publicado, que es absolutamente inabordable, y lo hacen de forma que lo revisan de forma sistemática, tal o cual tema, tal o cual tratamiento, tal o cual acción terapéutica, y nos la publican y además lo hacen para que lo leamos gratuitamente. Pues bien, basados en grupos colaborativos de medicina basada en la evidencia, de los cuales ahí os cito algunos de los que he revisado y que se retrotraen hasta los últimos 25 años, seguramente no están todos, pero algunos sí que he revisado, me he permitido el haceros un pequeño resumen para no aburriros. Podemos sintetizar y decir que entre el 70 y 75% de los estudios revisados claramente coinciden en resaltar los beneficios que aportan todas las técnicas que se desarrollan en medio acuático, no solamente la termoterapia, hablando como termoterapia de calor, sino a las técnicas en general aplicadas en relación con el medio acuático, y que concretamente sobre el dolor lumbar sin duda alivian el dolor, sin duda mejoran la funcionalidad y aumentan los rangos de movilidad, de fuerza y tono. Y eso lo hacen fundamentalmente en el anciano, en el dolor lumbar crónico, y parece que también son bastante eficaces en la lumbalgia y lumbociatalgia de la segunda mitad del embarazo. Pero siempre hay un pero, y algunas de estas revisiones también matizan que hay un número no desdeñable de estudios publicados que tan solo alcanzan niveles de evidencia media y no una evidencia potente. Y hay un porcentaje considerable de ensayos que se presentan con deficiencias metodológicas y en el diseño. Y además no nos es fácil encontrar diferencias estadísticamente significativas entre diferentes tipos de terapéuticas aplicadas, acuáticas y no acuáticas, desde el TENS a las ortesis, la masoterapia, la escuela de espalda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y esto por qué? Precisamente por eso, porque hay mucho estudio que tiene problemas metodológicos. Probablemente el número de pacientes incluidos en muchos de ellos es escaso, con lo cual no permiten alcanzar la potencia estadística suficiente. En otros casos, los estudios no tienen la capacidad prospectiva, comparativa y doble ciego, que es la que realmente hace prosperar a los avances médicos, y a veces hay dificultad de interpretar los datos precisamente por diferencias en la metodología utilizada, ¿no?
Y la sorpresa la tiene uno delante cuando intenta repasar también qué sucede con las opciones terapéuticas farmacológicas, las que utilizamos en el día a día en la clínica. Y ahí pues vamos y revisamos, por ejemplo, qué es lo que pasa con el conocido paracetamol y nos llevamos la sorpresa desagradable de que a corto plazo no es más beneficioso que el placebo y que tampoco mejora demasiado ni la calidad de vida, ni la funcionalidad, ni la impresión global del paciente. Bien cierto es que tampoco tiene grandes efectos secundarios. Y tampoco tenemos una gran evidencia sobre su capacidad de actuación en el dolor lumbar crónico. Y los consabidos y dichosos antiinflamatorios no esteroideos. Aquí la evidencia es un poquito mayor, son ligeramente más efectivos a corto plazo en la reducción del dolor que el placebo. Hay una considerable evidencia de que son más efectivos a corto plazo para mejorar la sensación de discapacidad, pero bueno, con una escasa relevancia. Y tampoco se aprecian diferencias significativas, eso sí es cierto, en la capacidad de actuación que tienen los antiinflamatorios clásicos, los conocidos diclofenacos, naproxenos, ibuprofenos, con estos de más reciente salida al mercado, aunque ya tienen unos años, los consabidos COSIBs, el letoricosib, el celecosib, que salen al mercado en su momento con la intención de disminuir el riesgo gastrointestinal, y es cierto que lo consiguen, pero a costa de a lo mejor aumentar algo más, al menos igualar o aumentar el riesgo cardiovascular de los que más lo provocaban ya dentro de los clásicos. Y en cuanto a los efectos a más de 12 semanas, tampoco hay una evidencia significativa en cuanto al placebo, para comparar con el placebo en cuanto al score del dolor, la discapacidad y la mejoría global percibida por el enfermo. Concluimos, pues que las diversas técnicas de terapia con agua o en agua representan una clara alternativa para reducir el dolor, la rigidez y la funcionalidad. Y esto ya lo vienen haciendo desde antaño. Sus beneficios parecen más relevantes, si cabe, ante la inconsistencia de los datos que aportan también los tratamientos médicos tradicionales, que además tienen más efectos secundarios. Y lo que sí es cierto es que para concretar, para poder hablar con mayor contundencia de cada una de estas recomendaciones, se necesitan más ensayos clínicos, se necesita promover estudios con más enjundia, con mayor cantidad de pacientes, y que estas conclusiones precisamente se pueden justificar porque no se conocen con precisión los resultados, los efectos reales de muchas de estas técnicas aplicadas. El entresijo de cada una de ellas a veces no es fácil de conocer. Y yo creo que nada más. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco también la amabilidad que ha tenido el doctor Gestal invitándome a participar aquí y desde luego agradeciéndole a todos ustedes su presencia, ¿no? Desde luego en una mesa que hable de dolor, pues el tema de fibromialgia pues es uno, igual que la lumbalgia, tiene que estar presente, ¿no? Porque es cierto que la fibromialgia es una de las causas de dolor crónico más frecuentes en la actualidad, ¿no? Yo voy a hablar, he dividido así en tres partes. La primera, bueno, decir simplemente unas cositas de qué es la fibromialgia. Seguramente la mayor parte de la gente que está aquí ha oído hablar de la fibromialgia, ¿no? Este nombre que es una mezcla de dos, fibro y mialgia. Ya nos da la pista de lo que es, ¿no? Dolor muscular y de tejido fibroso, ¿no? Viene de ahí el nombre. Luego hablaré de qué es la balneoterapia y la medicina termal y qué es lo que se hace en los balnearios con la fibromialgia. Y luego iré a la tercera parte, igual que ha hecho mi predecesor, con cuál es la evidencia científica en los estudios publicados acerca de la efectividad de la balneoterapia o del tratamiento balneario en la fibromialgia.
Cuando hablamos de fibromialgia, bueno, pues nos encontramos con una de las causas más comunes de dolor, ¿no? De dolor crónico. Un dolor, además, muy importante, ¿no? y que hace sufrir mucho a las personas que lo padecen. En los últimos años ha adquirido mucha más importancia. Yo he leído que es la segunda causa de visita al reumatólogo, a lo mejor me equivoco, pero entonces esto nos quiere decir que es muy importante. En otros sitios he leído la tercer diagnóstico, primero, segundo, artritis reumatoide y tercero, fibromialgia, o sea que es muy importante. En los últimos años ha adquirido una extraordinaria importancia, mucha importancia, constituyéndose casi un problema de salud pública, ¿no? Debido pues, a la elevada prevalencia, o sea, la cantidad de personas que lo sufren, pero también a la elevada morbilidad y a la cantidad de recursos, ¿no? que consume. Ahí pongo la prevalencia en España, en la que se calcula, es más o menos el 2,4% de la población española tiene fibromialgia, con una proporción 7,3 mayor en mujeres, ¿no? De tal modo que las mujeres, el 4,2% de las mujeres españolas tiene fibromialgia, que es mucho. Y la edad de diagnóstico suele oscilar, bueno, se pone como término medio entre 30 y 50 años, pero a veces desde los 18, o sea, mucho antes o incluso un poquito después, ¿no? Pero esta es la edad entre 30 y 50 años, o sea, en plena juventud, madurez de las personas, cuando se diagnostica y cuando se aparece esta enfermedad, con lo cual podemos entender que va a traer como consecuencia pues pérdida de trabajo, bueno, de horas, bajas laborales, consumo de recursos muy importante. Bueno, ¿y qué es la fibromialgia? Pues la fibromialgia es una enfermedad compleja, ¿no? Y yo, pues todas las definiciones que hay, pues en concreto, pues quien desde 1990 está admitida por la Organización Mundial de la Salud, 90-92, la fibromialgia, y se define como una enfermedad compleja y heterogénea, que lo que se caracteriza es por un dolor crónico generalizado, ¿no? Prácticamente todo el cuerpo, pero no es articular, ¿no? Es de partes blandas y afecta sobre todo a grandes grupos musculares, ¿no? A los músculos, pero sin que haya un daño aparente, ¿no? Uno hace radiografías, analíticas y no hay un daño aparente ni tampoco inflamación. Y para que sea considerada fibromialgia y ese dolor crónico, pues ha de ser pues, por lo menos de 3 meses de duración, ¿no? La característica de este dolor crónico, bueno, aparte de que es un dolor importante, lo que ocurre es que hay una reducción del umbral del dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier pequeño estímulo que en condiciones habituales y normales no produce dolor, en cambio en estas personas cualquier estímulo produce dolor, ¿no? Y además hay una exagerada sensibilidad en determinados puntos a la presión, ¿no? Esos que marco ahí en la fotografía, que son los que hasta cierto punto nos dan el diagnóstico, ¿no? de fibromialgia, porque son unos determinados puntos definidos en el cuerpo que se denominan puntos sensibles, ¿no? Y al presionar sobre ellos duele extraordinariamente, ¿no? Con mayor o menor. Pero además de este dolor generalizado, dolor muy importante, que es lo que la caracteriza, dolor crónico, además se suele asociar con cansancio, ¿no? Un cansancio muy importante, fatiga, astenia permanente, ¿no? Además suele haber un sueño no reparador, ¿no? Las personas con fibromialgia se levantan como que no han descansado, ¿no? Y esta es una de las características. Y muchas veces hay insomnio, ¿no? Duermen mal. Además suele haber síntomas cognitivos, pérdida de memoria, de atención, de concentración y muchos otros síntomas como rigidez matutina, cefalea, intestino irritable, dolor abdominal, claro. También a veces hay ansiedad y en muchos casos depresión. Luego hay síntomas musculares, o sea, es muy, muy heterogénea, calambres musculares, piernas inquietas, parestesias. Es muy característico también que a veces aparece dolor en la articulación temporomandibular, en algunos casos disfunción sexual. Hay todo un elenco de síntomas que no aparecen en todas las pacientes, ni mucho menos, pero muy variados, ¿no? Muy heterogéneos. Por eso se denomina una enfermedad heterogénea y compleja. Lo que sí es muy incapacitante y provoca gran ascetismo laboral, ¿no?
¿Y cuáles son las causas de la fibromialgia? Porque para cualquier tratamiento se necesita saber las causas, ¿no? Y en medicina lo que se intenta es saber la causa para hacer el tratamiento correcto, ¿no? Bueno, pues la medicina científica desde hace muchos años está intentando explicar adecuadamente este trastorno, pero se resiste, ¿no? Las causas y mecanismos siguen suscitando mucha controversia en toda la población, ¿no? Y con ello también los criterios para clasificarla, para diagnosticarla y para tratarla, ¿no? Muchísimos estudios, en algunos aparecen, pero no en todas las personas, ¿no? Alteraciones de los neurotransmisores, ¿no? O sea, es una enfermedad compleja que implica a todo el organismo, ¿no? Se alteran los neurotransmisores, disminuyen los opioides endógenos, se produce una disfunción del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, o sea, el sistema endocrino, se producen alteraciones en los músculos, pero inespecíficas, trastornos del sueño, problemas psicológicos, trastornos de la inmunidad celular, o sea, con lo cual, pues la respuesta seguramente de las causas de la fibromialgia va a venir de la mano de una disciplina que ya está muy consolidada, que es la psico-neuro-endocrino-inmunología, ¿no? Y esta especialidad o esta disciplina, ¿qué hace? Pues es la que nos va a permitir o nos está permitiendo entender por qué determinados estrés, ¿no? Estrés de todo tipo, afecta al sistema inmunológico, ¿no? Y hace que las personas tengan más enfermedades y más síntomas que otras, ¿no? En realidad, lo que sí se sabe de la fibromialgia es que hay una serie de factores que actúan como desencadenantes en una buena parte de estas personas, que son factores traumáticos, en muchas hay factores traumáticos que desencadenan esta patología, en otros casos factores psicológicos, emocionales, todos ellos pueden actuar como desencadenantes, ¿no? Lo que sí se sabe es que hay una gran sensibilidad de los receptores periféricos al dolor. Todos tenemos nuestros receptores en la piel y en los músculos al dolor, y estas personas son extraordinariamente sensibles, ¿no? Se amplifican. Entonces, cualquier pequeño estímulo les va a producir dolor. Y al mismo tiempo se va a producir una sensibilización central. Esto pasa en muchas enfermedades, no solo en la fibromialgia, en las que hay dolor crónico, ¿no? Se sensibiliza el sistema nervioso central y responde inadecuadamente. Y esto es lo que realmente se sabe hasta ahora de la fibromialgia. El diagnóstico siempre es clínico, por un médico experto acostumbrado a tratar con estos pacientes, pero es básicamente clínico, porque ni las analíticas ni las pruebas de imagen dan pistas sobre esa enfermedad, ¿no? Hay, bueno, las distintas sociedades científicas aparecen ahí cuáles son los criterios para que se diagnostique fibromialgia, pero es en realidad toda la historia clínica, ¿no? También la psicológica y la social, ¿no? Para que se diagnostique, se marcó así ya por la American College of Rheumatology, 11 de 18 puntos sensibles, esos de los que hablaba antes, son pues, los necesarios para diagnosticar fibromialgia. Y luego, evidentemente, hay unos casos más graves que otros. Entonces se utilizan otras escalas, como es la severidad de la fibromialgia con el FIC, y estos criterios diagnósticos se han ido modificando, y el último pues es del 2016, y ya no se utilizan los puntos solamente, sino grandes zonas corporales, ¿no? Que el paciente autoevalúa. No voy a entrar en ello, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento. El tratamiento es difícil, es muy difícil, ¿no? Manejar. Y además no existe un tratamiento estándar, porque no hay dos pacientes iguales tampoco, ¿no? Es muy heterogéneo. Y las guías, entonces, como no hay un tratamiento estándar aceptado internacionalmente, pues se elaboran las guías de práctica clínica basadas en los estudios publicados, ¿no? Igual que se ha hecho la Cochrane y otros, las sociedades científicas o las sociedades, sociedades médicas, elaboran una guía de práctica clínica, ¿no? Bueno, pues las guías de práctica clínica actuales lo que recomiendan es elaborar un plan integral para estas personas, ¿no?
Un plan integral no es darles un fármaco, porque no hay ninguno, ni fármaco, ni otra medida solas que mejore a estas pacientes, ¿no? No mejorar, pero muy poquito tiempo, pero no hay un buen resultado, ¿no? Entonces lo que se hace es un plan integral, un manejo personalizado por una persona experta en el tratamiento de estas personas, un médico, evidentemente, un manejo personalizado y el enfoque graduado, ¿no? Graduado siempre, ¿no? Gradual y adaptado a los síntomas de cada momento y siempre compartiendo, ¿no? Esa toma de decisiones compartida. Y esto se recalca en todas las guías de práctica clínica. El objetivo va a ser entrenar al cerebro y al sistema nervioso para que esos gritos, esas señales de dolor se vuelvan más silenciosos. Eso que está amplificado en estas personas, pues con diversos métodos se vuelven más silenciosos. Y de entrada lo que sí hay que hacer es dar información al paciente y educación sobre la enfermedad. Y esto es lo que marcan todas las guías en la actualidad. Informar de qué es lo que ocurre, cómo está magnificado este dolor y educar sobre la enfermedad. Y luego, de entrada, terapias no farmacológicas. Esto es lo que dicen todas las guías de práctica clínica, ¿no? Como tratamiento de primera línea. Y lo último, lo que sí está aceptado desde hace poquitos años, es que lo primero es programar ejercicio aeróbico y de fuerza, ¿no? En el agua o no, aparece también el agua. Y las terapias orientales, ¿no? Lo que es las gimnasias orientales, ¿no? Tipo tai chi, yoga, son los que se recomiendan de entrada en estos pacientes. También la balneoterapia e hidroterapia. Y hay de decir que es una de las pocas enfermedades que aparecen en las guías de práctica clínica de prácticamente todo el mundo, excepto en España, prácticamente en casi toda aparece la balneoterapia y la hidroterapia. Pero también de entrada como terapia no farmacológica, relajación mental, que aprenda a equilibrar el tiempo y la energía, la interacción social, o sea, con esa complejidad, ¿no? Y desde luego al mismo tiempo si hace falta farmacoterapia, por supuesto, hay varios fármacos que están validados y que tienen que producen muy buena respuesta, pero no aisladamente. Un fármaco no va a mejorar, es todo el conjunto. Sobre todo, ¿para qué? Para corregir los trastornos de sueño y de dolor, ¿no? En donde vemos que las guías de práctica clínica ya recomiendan balneoterapia, ¿no? Decir que la balneoterapia, bueno, en España no es cierto, pero en el resto de Europa y también en países de Oriente Medio como Israel o Turquía, por supuesto también Japón, se recomiendan de una manera sistemática. Están admitidos en la seguridad social de la mayor parte de estos países, en Europa, Francia, Italia, Alemania, todos los países que fueron de Europa del Este los tienen admitidos dentro de su seguridad social, con lo cual cualquier persona a cualquier edad se le recomienda estos tratamientos, ¿no? Por eso hay un uso muy importante, ¿no? Como método complementario, sobre todo en enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, y en ellas también la fibromialgia, ¿no? ¿Qué es la medicina termal o la balneoterapia o la spa therapy, como se denomina en inglés? Bueno, pues es el tratamiento que se hace en los balnearios, ¿no? ¿Y qué tratamiento se hace? Pues es un conjunto de tratamientos en el que, pues así se denomina, una intervención terapéutica compleja con un amplio espectro de modalidades terapéuticas que va a incluir todo lo que tiene que ver con agua, los recursos hidrominerales, las aguas minerales, pero también los gases, el hidrógeno sulfurado, que es con el que yo investigo mucho, el CO2, o sea, el anhídrido carbónico, y los peloides, ¿no? Esos barros que son terapéuticos. Ahora veremos algunas fotografías. Pero también se utilizan una serie de recursos complementarios, médicos, paramédicos, educativos, todos durante la estancia en el balneario. Y los balnearios se utilizan desde el punto de vista preventivo, curativo y rehabilitador, ¿no? Los tres objetivos dependiendo de las necesidades de los pacientes. ¿Y qué es un balneario? Bueno, mucha gente aquí, yo a veces cuando lo pregunto, sobre todo a mis alumnos, ¿no? Les pregunto, ¿vosotros sabéis si un balneario es una instalación sanitaria?
pues la mayoría me dicen que no lo saben. Bueno, pues sí es una instalación sanitaria que tiene dirección médica, ¿no? Entonces, eso es muy importante saberlo, con lo cual se hace medicina termal, ¿no? Hay un manantial de agua minero-medicinal con unas técnicas de tratamiento de agua muy variadas, nos van a hablar de ellas, yo ahí pongo fotografías, pero no voy a hablar, solo voy a decir 2 cositas de las que se utilizan en fibromialgia, pero además se hacen muchos otros tratamientos, ¿no? Se apoya mucho la terapia física, sobre todo en reumatología, pero también actividad física adaptada, relajación, apoyo psicológico, muchos balnearios tienen psicólogos, regulación dietética, educación sanitaria, interacción social. Los balnearios están concebidos, diseñados para que haya muchos espacios abiertos en los que haya mucha interacción social, el descanso, solo pensar en el descanso, y los factores ambientales del lugar. El balneario ya la OMS lo reconoció en los años 80 como un completo centro de tratamiento y promoción de la salud desde el punto de vista físico, psíquico y social, ¿no? Bueno, no voy a decir mucho de aguas minero-medicinales y termales, porque decir simplemente que no hay un solo tipo de agua, sino que hay muchas. Destaco ahí en rojo las principales, las aguas, las que predomina el bicarbonato, las que predomina el sulfato, sulfatadas o el cloruro, y luego están las sulfuradas, que son esas aguas que huelen a huevos podridos, ¿no? que aquí en Galicia tenemos muchas y muchos habrán conocido, y luego hay aguas que nacen todas nacen a temperaturas diferentes. Las aguas normalmente, pues hay muchas que nacen, sobre todo las de los balnearios, a temperaturas elevadas, y sobre todo en reumatología, las que se dedican a reumatología suelen ser manantiales que ya nacen a más de 35 grados, ¿no? Las técnicas que se aplican en fibromialgia son básicamente técnicas antiálgicas y sedativas, ¿no? Baños, muchas técnicas individuales, baños con y sin agitación del agua, peloides, duchas vertebrales a baja presión, vapores también, y luego un poquito, pero muy suaves, duchas masaje, duchas y sobre todo también ejercicios colectivos, casi siempre colectivos en piscina, ¿no? Aquí vemos unas cuantas imágenes de técnicas parciales, maniluvios, pediluvios, bañeras, vapores, ¿no? En saunas de vapor. Tenemos peloides, aquí pongo ejemplos de distintos tipos, porque cada uno va a ser diferente dependiendo de los sustratos con los que se preparen. Vamos a tener tipo en los que se asocia algo de masaje, como las duchas masaje, los masajes subacuáticos, las duchas a baja presión. Estos son los que se utilizan en fibromialgia, ¿no? Y luego, desde luego, la piscina, ¿no? El ejercicio en piscina a 32-34 grados habitualmente, y normalmente pues todo tipo de ejercicios, ¿no? Pero de ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, ejercicio de potenciación muscular. Aquí más ejemplos de distintas piscinas en balnearios, ¿no? En las que vemos siempre ejercicios colectivos. Pero también se hace actividad física adaptada, manejo del estrés, gestión del sueño. Esto en Francia en concreto hay balnearios especializados en medicina psicosomática, tienen psiquiatras también, psicólogos, en los que se hacen terapias cognitivos conductuales, que son las que se aconsejan en estos pacientes, ¿no? Y por supuesto si hace falta tratamiento farmacológico. Bueno, los balnearios van a actuar mediante diversos mecanismos de acción, efectos mecánicos, la flotación y la inmersión en el agua y la resistencia, efectos térmicos derivados de la temperatura a la que se aplica el agua, efectos químicos derivados de la composición química, y luego una serie de efectos que también van a influir de una manera importante, ¿no? El efecto de la inmersión, bueno, ya lo han comentado antes, ¿no? Esa descarga del peso, mejor movilidad articular, relajación muscular, mejor control postural. El calor va a producir analgesia por distintos mecanismos, tiene un efecto relajante muscular también, tiene un efecto sobre el tejido conjuntivo, ya que disminuye su viscosidad y se elimina la rigidez, pero además tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso central, induce el sueño, ¿no? Todos lo hemos comprobado, que
En los balnearios siempre duerme uno muchísimo mejor, o cuando uno va a una piscina caliente. Bueno, pero es que además, y en los últimos años la investigación va por aquí, afectan los estímulos térmicos a la función inmune neuroendocrina, eso que está alterado precisamente en la fibromialgia, ¿no? Los estímulos hipertérmicos producen modificaciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal, o sea, aumentan el ACTH, el cortisol, eso que está disminuido en los pacientes con fibromialgia, la prolactina, la GH, aumentan las endorfinas endógenas, la beta-endorfina, disminuyen los marcadores de inflamación, como el TNF-alfa, bueno, estos distintos marcadores, y además afecta la inmunidad, o sea, mejora la capacidad de los neutrófilos, ¿no? Y todo ello, pues, entra dentro de este efecto sobre lo que decía la función inmune neuroendocrina, ¿no? Distintos trabajos lo han estudiado y después de una estancia en un balneario se ha observado cómo aumenta el cortisol, disminuye la inflamación sistémica, disminuyen todos los marcadores de inflamación y la respuesta al estrés, ¿no? Y distintos tipos de aguas, no voy a especificar mucho, han especificado o han visto un efecto sobre los marcadores plasmáticos de estrés oxidativo, o sea, son antioxidantes, no todas, pero algunos tipos de aguas. Y luego el sulfuro de hidrógeno, que es con el que estamos trabajando más, y en concreto en artrosis. No hemos estudiado fibromialgia, pero hemos visto los efectos que produce antiinflamatorios, antioxidantes, anticatabólicos e inmunomoduladores, ¿no? Es cierto que estos mecanismos no están totalmente aclarados, ¿no? Y nos falta todavía investigar mucho, ¿no? Y estos otros efectos son esos de los que ya ha hablado mi colega, ¿no? En los balnearios se dan muchos otros factores, ¿no? La relación médico-paciente suele ser muy estrecha, pero también el cambio de ambiente, ese spa scenery que le llaman los ingleses, ¿no? En inglés, esa representación que supone el balneario siempre está indicado en toda la bibliografía, ¿no? Uno va, simplemente el hecho de estar en ese lugar ya hace sentir bienestar. La ausencia de obligaciones familiares, cuando uno va allí, la relajación física y mental, la atmósfera no competitiva, se crean casi psicogrupos, ¿no? Anima a que la gente se cuente cosas, ¿no? Y luego, ¿cuál es la evidencia científica? Bueno, pues la evidencia científica, desde luego, está basada en los estudios clínicos, ¿no? De calidad, sobre todo los ensayos controlados aleatorizados y las revisiones sistemáticas, ¿no? Y haciendo la búsqueda bibliográfica, pues nos encontramos que hay 17 ensayos clínicos y 9 revisiones sistemáticas publicados en revistas de impacto, ¿no? En fibromialgia, que, bueno, no son muchos, pero tampoco son pocos, ¿no? 744 pacientes. Es cierto que no todos tienen la misma metodología y esa es una de las críticas, ¿no? Pero en casi todos lo que se hace es balneoterapia contrastándola con el tratamiento habitual, ¿no? Tratamiento habitual y otros balneoterapia. En otros casos es balneoterapia más educación y tratamiento habitual. Y en otros casos es con ejercicio en el agua también, ¿no? Estos otros eran sin ejercicio, etc. Hay distintas metodologías. En realidad podemos resumir que se obtiene una mejoría significativa y duradera del dolor, de la fatiga crónica, de la calidad del sueño, disminución, eso es lo que en mayor medida se produce, una disminución del dolor en los puntos gatillo, mejora del estado general de salud, de la ansiedad, de la capacidad aeróbica, disminución del consumo de fármacos y algo que es importante, que es la mejoría dura al menos 3 meses y en algunos casos 6, en otros 9, pero ya al 9º mes ya el efecto es tal. Y que tiene muy buena tolerancia y no hay efectos secundarios, ¿no? Y por ello la balneoterapia está incluida con moderada evidencia en la europea, en la guía europea, en la de la EULAR, en la guía de la Asociación Médica Alemana, en la guía médica de Israel, en la American Pain Society y en la Sociedad de Reumatología de Italia, ¿no? Hay que decir que, bueno, en España no es que no esté recomendada, no ha sido valorada la balneoterapia en la guía de práctica clínica, no, ni la recomiendan ni la dejan de recomendar, no está valorada, ¿no?
Bueno, y yo simplemente decir, creo que ya tengo que acabar, ¿no? Que en el balneario de Lugo yo he hecho un estudio, un ensayo clínico con pacientes con fibromialgia y sí que tengo experiencia con ellas, ¿no? Con la colaboración de reumatólogos y médicos de atención primaria de Lugo, hicimos un ensayo clínico aleatorizado controlado con 76 pacientes de varios centros de salud y de la Asociación de Fibromialgia. 50% se aleatorizó, 50% hicieron tratamiento habitual y otro 50% asistieron durante 3 meses, 2 días a la semana. Ahí no había el efecto de estancia en el balneario, de relax, no, simplemente era ir al balneario 2 días a la semana durante 3 meses. 2 tardes a la semana iban, ¿no? Bueno, se les aplicaba ejercicio en piscina, ejercicio guiado, es un agua sulfurada, 34-36 grados, 20 minutos, después lodos calientes, reposo y unas técnicas de relajación por un psicólogo, las primeras sesiones, ¿no? Se hizo seguimiento de ellos durante 6 meses, ¿no? Eran casi todo mujeres, solo había un hombre, tomaban casi todos analgésicos, antidepresivos, baja laboral más de 3 meses, el 60%, habían tenido un acontecimiento doloroso previo el 44% y tenían piernas inquietas el 69%. Estas eran las características basales. Eran personas que tenían mucho dolor, 7,7 de una escala de 10, mucha fatiga, depresión, rigidez matutina, insomnio, malestar general, ¿no? En general. Bueno, los resultados se resumen aquí, están un poco difíciles de ver, pero vemos que en todos, a los 3 meses que finalizamos el tratamiento, había mejoría significativa en todos comparado con el grupo control. Y a los 6 meses, lo único que no había muy significativo era la depresión. Había mejorado un poquito. En cambio, 3 meses después de finalizar el tratamiento, la depresión había disminuido extraordinariamente. Y esto está de acuerdo con mucha de la bibliografía que revisamos, porque realmente la depresión no mejora a los 3 meses cuando se acaba el tratamiento de nada, ¿eh? Es muy posterior. Y en nuestro caso nos sorprendió que 3 meses sin ningún tratamiento, a los 6, muchísimo, ya había mejorado mucho la depresión y había mejorado todo en conjunto, ¿no? También el insomnio, etc. Bueno, estos fueron los resultados que ya he dicho y quisiera decir que hay en Galicia otro estudio hecho en las Burgas de Orense, solamente también con un ensayo aleatorizado, obteniendo también con pacientes con fibromialgia un ensayo aleatorizado que obtuvieron también estos mismos resultados, ¿no? Entonces, simplemente como conclusión es decir que la medicina termal o la balneoterapia sí que mejora el dolor y los puntos sensibles durante 3 meses al menos, incluso se mantiene 6 y 9, que mejora la fatiga, el estado de ánimo, que no tiene efectos secundarios y que se necesitan más estudios, eso sí, para poder decir que realmente es efectivo. Estos son los balnearios que hay en Galicia para que se sepa cómo está el mapa de balnearios de Galicia, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Cátedra de Hidrología por la invitación y en especial al doctor Gestal por invitarme a esta charla y asimismo a la Fundación Araguaney. El problema de intervenir el tercero, en este caso el último, es que ya está dicho casi todo y que además ya estamos un poco cansados, llevamos 1 hora en la charla. Entonces yo voy a intentar ser muy sintético e intentar bueno, pues centrar un poco mi explicación en lo que es la estrategia cuando una persona llega a un balneario, qué es lo que hace el médico del balneario, en qué se centra para tomar las decisiones para poder establecer la pauta del tratamiento termal. Y ese es un poco pues lo que vamos a intentar explicar ahora. Pues cuando una persona llega al balneario, en lo que nos tenemos que centrar son en estos 4 puntos. El origen estamos hablando del dolor crónico, el origen del dolor, su historia médica, las características minerales de cada balneario y las técnicas disponibles en cada balneario,
Cada balneario es un mundo. No todos los balnearios son iguales, ni las condiciones medicinales son las mismas, ni las técnicas disponibles son las mismas. Por tanto, tendremos que, partiendo de estos 4 conceptos, pues diseñar una estrategia para crear pues, la pauta termal. Desde el punto de vista del origen del dolor, pues tenemos el dolor agudo o el dolor crónico. Vamos a centrarnos en el dolor crónico, que será inflamatorio o no inflamatorio, y eso también nos va a condicionar las técnicas que vamos a utilizar. En un proceso inflamatorio no podemos utilizar técnicas de alta presión, tendremos que utilizar o de inmersión, y tendremos que utilizar otras técnicas. Tendremos que, en función de nuestras posibilidades, pues poder tener en cuenta esa circunstancia. Asimismo, tendríamos que tener en cuenta pues, los antecedentes del agüista o los antecedentes del paciente. Tenemos que hacer una historia clínica donde pues, fundamentalmente nos centraremos en estos elementos. Las alteraciones vasculares, lo normal, una persona con varices, pues hacer un tratamiento de baño de inmersión, tendremos que jugar con la temperatura del agua. No podremos jugar con la misma temperatura una persona que tenga un problema vascular con que no lo tenga. Si está con un proceso de infecciones activas, un uso de medicación, una persona que está tomando Sintrom y que tiene una capilaridad muy importante, pues hacer un tratamiento de alta presión pues nos va a generar hematomas importantes que pues tendremos que definir una estrategia distinta o diferente. Y también el nivel cognitivo nos va a condicionar en algunos momentos pues en alguna de las técnicas que vayamos a poder utilizar. Por ejemplo, una persona, pues dependiendo pues, si tiene sus plenas capacidades, pues va a poder utilizar prácticamente todas las técnicas, pero por ejemplo utilizar un pasillo de marcha u otras circunstancias, cuando hay un condicionamiento físico o psíquico, pues va a estar condicionado en su planteamiento. El tercer elemento que vamos a tener que tener en cuenta son las características mineromedicinales de cada balneario. Yo siempre digo que un balneario es lo que es en función de sus aguas, y es el contenido mineromedicinal de esas aguas los que van a definir las indicaciones terapéuticas. No todas las aguas tienen unas indicaciones antiálgicas, como comentaba anteriormente Rosa Mejide, y lo que en ese caso pues el balneario que no tenga unas aguas con alta indicación antiálgica, pues jugará con la técnica. No es que no podamos hacer un tratamiento, pero jugaremos con otros elementos para poder aplicar o diseñar un tratamiento dentro del concepto del dolor crónico. Algunas de esas aguas, vamos a pasar muy rápido porque es un poco farragoso, por ejemplo, las aguas cloradas en la aplicación tópica tienen una acción antiinflamatoria y cicatrizante. Las aguas sulfuradas, que es un poco pues, la sesión, pues tiene un efecto antialérgico, incide con la tasa, como comentaba anteriormente, la tasa de inmunoglobulinas, aumenta la liberación de corticosteroides, tiene una acción metabólica, aumenta el catabolismo proteico. Sobre la piel, el azufre tiene un efecto keratolítico y tiene el azufre reducido se comporta en la piel como un reductor y un queratoplástico. Por eso, muchas veces en situaciones postquirúrgicas, la evolución de las cicatrices y el del dolor pericicatricial evoluciona muy bien en estas características. Las aguas radiactivas, no hay que tener miedo. Nosotros vivimos encima de un penedo de granito, como podemos decir, y el granito elimina radón. Y como decía el nunca bien ponderado doctor Míguez, el radón disuelto en el agua tiene efecto salutífero, concentrado en el aire es un veneno importante. Entonces, apliquemos el hecho de que en nuestros balnearios está disuelto en el agua. Desde el punto de vista de los mecanismos hidroterápicos, tenemos que plantearnos que son aquellos mecanismos que dependen de la aplicación del agua como vehículo de presión y de temperatura. Vamos a jugar constantemente con el concepto de presión y con el concepto de temperatura. No todos, como se comentaba anteriormente, no todas las aguas son calientes. Algunas incluso, muchas técnicas se pueden aplicar con aguas frías. En algunos tratamientos, incluso por ejemplo para la artritis reumatoidea, como comentaba anteriormente, la aplicación de envolvimientos con agua fría, pues en situaciones concretas, pues están indicadas, aunque siempre pensamos que el balneario es un sitio hipertermal.
no siempre tiene por qué serlo, ni la técnica utilizada siempre tiene que ser la misma. Por eso, técnica de aplicación, factores mecánicos, la presión, y factores térmicos, la temperatura del agua. Siempre cuando se hace la prescripción médica, lo habitual es decir, el tiempo de aplicación, la técnica, el tiempo de aplicación, la temperatura y la temperatura del agua, y alguna indicación para ajustar el tratamiento. También tenemos el mecanismo hidrocinesterápico. Es cuando mezclamos, comentaba anteriormente, con la actividad dentro del agua, se asocia la hidroterapia con el movimiento. La técnica de aquagym, la gimnasia dentro de las piscinas, o la dinámica de movilidad. Yo siempre digo que el tratamiento termal es un tratamiento del cuerpo, pero también es un tratamiento del alma. Y en el balneario hay que tener tiempo hasta de aburrirse, porque nos hemos olvidado cómo se aburría la gente. Pero aburrirse también es algo positivo. Es decir, tengo tiempo de no hacer nada. Y eso es parte también de la situación termal, cuando podemos disfrutar pues, de un entorno natural, de un tiempo para nosotros, de una situación de descanso o de un alejamiento de problemas. Siempre hemos sabido que en un proceso inflamatorio, un proceso de dolor, el reposo, ¿no?, como pauta de tratamiento, ha sido la primera indicación, y a partir de ahí tratamiento farmacológico. Por tanto, tenemos que tener en cuenta, ya se ha mencionado por mis anteriores predecesores, que el entorno del balneario es importante. Antes Rosa se llamaba un mapa de los balnearios de Galicia, y quitando Carballo y quitando Lugo, que están dentro de la ciudad, Carballo y Lugo, ¿no?, los únicos que están dentro de la ciudad. Sí. Bueno, Puntis, bueno, sí. No. En el caso de Puntis, el balneario, sí, la ciudad está en torno al balneario, más que al revés, ¿no? Nació el balneario y se creó la ciudad. Están en entornos singulares, y son sitios singulares, donde tienen un entorno que no solamente es el afluente termal, sino que es el entorno del local, que ayuda a todos esos factores de reposo, de descanso del cuerpo, insisto, del alma. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son todas las técnicas hidrotermales. Esto sería el equivalente al vademecum. En la práctica médica habitual tenemos un vademecum donde están todos los productos farmacológicos de los que podemos tirar dentro de nuestro arsenal terapéutico. En este caso, lo que tenemos es una serie de técnicas. Aquí nos hemos centrado específicamente en las partes de tratamiento del dolor, no vamos a entrar en la parte de tratamiento respiratorio, pero sería el vademecum que el médico del balneario puede utilizar para diseñar una pauta de tratamiento termal, en este caso con el dolor crónico. ¿Cómo definiríamos balneación? Pues consiste en la sumersión total o parcial del organismo en el agua. Nuestro cuerpo lo introducimos en el agua total o parcialmente. Luego hablaremos de los distintos tipos de balneario. Dentro de la balneación tenemos pues, muchas técnicas: el baño general o total, el de burbujas, el hidromasaje, chorro manual subacuático, la piscina termal, pasillos de marcha, tanques de movilización y baños parciales. Vamos a hablar un poquitito, muy rápidamente de cada uno de ellos. La balneación general o total es pues, lo que podíamos hacer en nuestra casa. Llenamos la bañera y nos introducimos. Si nosotros llenamos la bañera de agua caliente y nos dejamos estar, solo por la termalidad que nos genera el agua caliente, vamos a conseguir, como decía anteriormente, un efecto de relajación. Si a eso le unimos un contenido minero medicinal y a eso le unimos otra serie de técnicas, pues vamos a enriquecer ese efecto terapéutico del mero hecho de hacer una inmersión dentro del agua. Si ya complicamos un poco el baño, pues introducimos el baño de burbujas. ¿Cuál es la diferencia? Que se añade aire a presión. Es un interface aire-agua.
Introducimos agua provocando un efecto, digamos que de burbuja, que tiene un mayor efecto sedante que el simple tratamiento del baño por inmersión. Normalmente son tiempos de aplicación entre 10 y 20 minutos. 20 minutos actualmente ya no se hace, normalmente suelen ser 10 minutos como mucho, porque si no provoca un efecto hipotensivo muy importante, y una temperatura que está entre 34 y 39 grados, que sería un efecto térmico. El hidromasaje sería, en vez del interface aire-agua, sería un interface agua-agua, donde se introduciría agua a presión. Entonces sería el efecto diferente, hacer un efecto, en vez de ser un efecto de burbuja, sería un efecto de chorro interno o de torbellino, dependiendo. Dentro del hidromasaje podemos complicar el proceso de una forma muy importante. Ahora hay bañeras que tienen programas informáticos con múltiples jets de salida que pueden definir pues, un tratamiento completo, casi como si estuviéramos haciendo presoterapia en un momento determinado dentro del agua. Pero no deja de ser un trabajo donde hay un baño de inmersión donde proyectamos agua dentro de la propia bañera. Chorro malva subacuático es un elemento de balneación donde introducimos una manguera y donde sale agua entre 2 y 4 grados por encima de la temperatura de la bañera y a una presión entre 2 y 4 atmósferas superior. Por ejemplo, nosotros en Caldelas esto lo utilizamos mucho para patologías, como las comentadas anteriormente, sobre todo de la lumbalgia crónica y aquellos procesos donde hay un componente de espasticidad muy importante, con unos resultados realmente interesantes, digamos que dentro de la mejora de su calidad de vida. Porque una persona que tiene una espasticidad importante, pues la tiene, ¿qué le vamos a hacer? Pero su calidad de vida mejora de una forma muy importante. Pasillos de marcha. Son canales o pasillos de una profundidad entre 0,80 y 1,50 con suelo antideslizante y que pueden jugar con distintas temperaturas o distintas profundidades. Esto se utiliza mucho sobre todo en reinicio de procesos posquirúrgicos, en reinicio de la marcha, en personas que han tenido problemas de prótesis de cadera, prótesis de rodilla, grandes fracturas. Al estar dentro del agua no tengo miedo de caerme, por tanto yo puedo reiniciar la marcha, reiniciar el aprendizaje de la marcha incluso, trabajando dentro del agua sin riesgo de caídas, ¿no? Curiosamente, esta es una técnica que se utiliza sobre todo también mucho en veterinaria con los caballos de carreras en el tema y se usa de forma indistinta en un pasillo y otro. Luego ya estamos en lo que sean las técnicas habituales en los servicios de rehabilitación, que son los tanques de movilización y rehabilitación, con las bañeras de esa forma, de forma de mariposa o de herradura, que permiten ya manipulaciones en personas pues, que son grandes inválidos o grandes dependientes. Entonces, ahí ya mezclamos la balneación, el tratamiento medicinal y la manipulación por parte de un terapeuta. Y luego tenemos los baños parciales, que son baños, pues, los que se han visto, pues, baños de asiento, manilubios, pediluvios, que son en personas que a veces tienen limitaciones funcionales, tanto a la deambulación como a nivel cognitivo, y que pues, no pueden hacer un baño de inmersión y que hacen baños parciales en un momento determinado con distintas características y posicionamientos. Tenemos otra evolución más. Primero hablamos de los baños de inmersión, luego hemos hablado de los baños con distintas presiones con aire o con agua, y ahora hablamos con baños con aditivos, que son baños parciales con agua medicinal, a los que podemos añadir algún elemento. Anteriormente ya se han mencionado en algunos casos, como son esos aditivos, puede ser la aplicación de gases como el oxígeno, el ozono, el CO2, la aplicación de energías como las corrientes galvánicas o los ultrasonidos. Los ultrasonidos, por ejemplo, tienen
bueno, es el origen del ultrasonido realmente, esa aplicación, y digamos, procesos de rehabilitación de personas con grandes limitaciones, pues tienen efectos muy interesantes. Y también pues, el empleo de sales minerales o empleo de algas y derivados. Evidentemente, no todas estas técnicas las tienen todos los balnearios. Yo estoy haciendo un resumen general y cada balneario tiene pues, una parte de esas técnicas y será el médico del balneario, en cada uno, el profesional, el que va a definir, como comentamos anteriormente, según las circunstancias individuales de cada paciente y las características y las técnicas a su disposición, la pauta terapéutica a seguir. Si progresamos un poco y tenemos las aplicaciones a presión, que es pues, lo que hemos entendido siempre pues, como el chorro, ¿no? Que es una de las técnicas más habituales. Es una proyección de agua emergente de un dispositivo tubular que puede tener uno o varios puntos de salida, y eso nos va a definir pues, el concepto de chorro o el concepto de ducha. Aquí en estos casos lo que hacemos es, además de los efectos derivados de la temperatura y de la composición química del agua, añade el efecto relacionado con la percusión, que realiza como si fuera un efecto más de masaje o de presión sobre las estructuras de aplicación. Las aplicaciones a presión se las diferenciamos en ducha o chorro. Ducha, varios orificios y presión entre 1 y 3 atmósferas. Chorro, un solo orificio y una presión entre 3 y 12 atmósferas. 12 atmósferas es mucho, yo creo que entre 3 y 6 nos llegaría bastante para poder aplicar el chorro, ¿no? Dentro de las aplicaciones a presión, entre las duchas, pues hay de muchos tipos. Pues, Rosa antes nos ha enseñado alguna de las fotos, pero las podemos definir. Es que según la presión puede ser desde babeante, o sea, prácticamente caer, hasta percutoria. Según la extensión puede ser total o parcial. Según la temperatura, desde muy fría hasta muy caliente, incluso alternante. Según la duración, puede ser muy corta o larga. Según su forma, pues puede ser en lluvia, en capas concéntricas, plana, circular, duchas de contraste, ducha masaje bisí o ducha filiforme. Son distintas formas que lo que nos van a ayudar es a poder definir circunstancias distintas en casos distintos. Por ejemplo, comentábamos anteriormente, una persona que tenga pues, ya tiene una cierta edad, un problema de vascular, que esté tomando Sintron, no le vamos a poder aplicar un chorro, pero sí una ducha filiforme o una ducha circular. Entonces vamos a elegir una u otra en función de las características que tengamos en cada momento. El chorro, como comentábamos anteriormente, es a presión. Otro elemento que tenemos, sobre todo para el tratamiento del dolor, son las saunas, las estufas y los baños de vapor, donde aquí lo que vamos a jugar es con la humedad con la humedad y con la temperatura. Es que es la diferencia entre la sauna, que es el calor seco, y el baño turco, que es el calor húmedo. Y ahí lo que vamos a hacer es, lo que más influye en este caso sería la termalidad, la temperatura del entorno, que va a provocar un efecto relajante sobre la musculatura y el tejido conectivo. Pues bueno, aquí tenemos otros elementos de pequeña hidroterapia que los vamos a saltar, no digamos que se presenten más. Entonces, las envolturas es una envoltura que puede ser total o parcial. Esto se utiliza mucho, sobre todo en centros de talaso, cuando se quieren aplicar algas o microelementos, donde se hace un envolvimiento y digamos que se hace un envolvimiento con la piel. La compresa es lo mismo, pero en espacios más pequeños. Vamos a ver. Y pasamos ya a la última parte, que son las arcillas y los peloides. Hay distintos tipos, donde aquí jugamos con la termalidad y el contenido minero medicinal. Dentro de las tierras y las arcillas puede haber baños generales y parciales en arcillas, que puede ser un baño por inmersión o en arcilla o en agua arcillosa, o unas envolturas, cataplasma, en aplicación de arcilla sobre la piel, que puede ser con o sin soporte. Los peloides son productos formados de la mezcla del agua minero medicinal con materias orgánicas e inorgánicas que son utilizados en aplicaciones locales o generales. Pueden ser puros o elaborados. Dentro de los peloides, ahora mismo en el mercado hay un mercado muy importante, y aquí tenemos la suerte de que en Galicia pues hay a través de
una compañera también en la cátedra, que ha colaborado muchas veces, pues que en la Universidad de Vigo hay toda una línea de investigación sobre todos estos productos que a futuro yo considero que van a ser parte también de una gran industria que se va a crear en este entorno, y que va a poder, bueno, pues desarrollar también esta técnica. Tenemos también la parafina, que es utilizada también en rehabilitación, que donde aplica los condicionantes de termalidad. Hay distintas formas de aplicación, bien por pincelación o bien por inmersión. Y los parapeloides, que es una mezcla de la parafina y del peloide, donde se aplica y donde fundamentalmente es la termalidad la que va a aplicar, nos va a dar esos efectos. Y por último, pues tenemos las algas, que la aplicación de extractos micronizados de algas sobre distintas partes del cuerpo, que sobre todo en los centros de talasoterapia, pues nos ayudan mucho a hacer estas aplicaciones. Por último, quería hacer solamente un pequeño post aquí sobre algo que estamos haciendo en el balneario de Caldelas, y que está muy de moda ahora, que es el tratamiento del síndrome post-COVID, que desgraciadamente tanto nos afecta y que tanto está inmerso en la sociedad, y donde, pues, como características, pues genera una fatiga crónica, una disnea de pequeños esfuerzos y un dolor generalizado. Hemos aplicado una pauta de tratamiento con inhalaciones, aerosoles, baños de burbujas y ducha circular. Y de todos los pacientes tratados, que por ahora son 15, son pocos, y no tenemos un estudio como el que se refería anteriormente Rosa, no está perfectamente con la metodología que debería de ser, pero la impresión y la realidad objetiva, sin más, es que tras las 3 primeras sesiones la mejoría objetiva ha sido muy importante, y son personas que se están reintegrando a su actividad laboral, porque realmente habían venido porque llevaban algunos 1 año y medio sin poder volver a trabajar, porque realmente no eran capaces de soportar su día a día laboral, y se están reintegrando a su actividad laboral, pues de forma paulatina, pero con muy buenos resultados. Espero no haberles aburrido mucho, y es un poco la idea, era explicaros un poco cuál es la estrategia que nos planteamos en el día a día del balneario, en el sentido de que cuando una persona viene tenemos que darle una respuesta, y la respuesta tiene que estar fundada en la realidad clínica del paciente, en su patología y en las posibilidades terapéuticas que aporta el balneario. Muchas gracias.